Pónenlo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bueno, es que él se merece toda la fanfarria y toda la presentación formal para darle la bienvenida a este gran diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por Alianza País. Es el señor José Horacio Rodríguez. ¿Qué me pasa hoy, señores? No me den más café. José Horacio Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Intento de finalmente poder concretar y materializar este compromiso que tenía con Distrito Informativo. Ay, gracias. De compartir con ustedes. Habían pasado varias semanitas, ¿verdad? Sí. Nosotros insistiendo ahí. Pero bueno, ya estás aquí. Qué bueno que estás con nosotros. Pero mira qué buen Gracias. momento en que llegaste. O sea, que todo ocurre por alguna razón. Así es. Justamente llegó a la Cámara Baja la discusión del proyecto del Código Penal en República Dominicana. Montón de artículos nuevos, montón de modificaciones. ¿Qué se espera? Según el presidente de la Cámara, no va a durar mucho en discusión. Él dijo, no creo que duremos mucho tiempo en este proceso porque ya conocemos muchas aristas. ¿Qué se espera, Horacio? Bueno, hay que cumplir con las formalidades. El proyecto será tomado en consideración el día de hoy. Eso quiere decir que se coloca en la agenda, ya viene aprobado por el Senado y el Pleno de los Diputados debe decidir qué hacer con él. Normalmente los proyectos cuando llegan a una Cámara se envían a comisión, pero este proyecto ya fue a una comisión bicameral. Por lo tanto ya fue discutido, si se puede decir consensuado, estudiado por un grupo de diputados del que yo fui parte. Yo fui parte de esa comisión bicameral. Por lo tanto, ya hay un informe. Lo que hoy va a pasar es que el Pleno va a decidir liberar el proyecto de ley de lectura para leer el informe de la comisión. Entonces, se comienza la lectura del informe de la comisión, que es la propuesta que la comisión de diputados y senadores que estudió el proyecto hace a los plenos de cada cámara. Decirle, ok, nosotros recibimos este proyecto con esta redacción, pero nosotros proponemos que se apruebe de esta manera. Y se hicieron cambios en esa comisión. Se ajustaron penas, se eliminaron algunos artículos, se agregaron otros, se pudieron haber hecho algunas enmiendas. Y eso es lo que se va a leer. Pero eso va a durar por lo menos 2 sesiones leyéndose, porque tiene más de 400 artículos. Y ustedes se imaginarán que para leer esos 400 artículos, esos son varias horas de lectura, donde ahí estamos solamente escuchando la lectura. No pueden interrumpir, no pueden... No, hasta que no se concluya la lectura, entonces pasa a darse los debates. Es muy probable que los debates... Mañana tenemos también sesión, pero se prevé que se va a leer. ¿Y qué tiempo dura una lectura? ¿Horas? Horas. El día entero en eso. Por eso. Y se duermen, se tienen que tomar... Me imagino bueno, ahí que pasan sí. brindando su cafecito, chocolatico caliente, Wow. para aguantar esas jornadas. Claro. Pero realmente quienes somos miembros de la comisión ya lo hemos leído muchas veces, ya sabemos lo que se aprobó. Pero Exacto. claro, solamente 17 de 190 diputados fuimos miembros de esa comisión. Entonces ese es el momento que tiene el resto para poder concentrarse, darle una lectura y revisar lo que se consensuó. Luego que se lee, entonces inician los debates. Se prevé una sesión quizá de un par de horas de debates. Se concluyen los debates y se somete a votación. Eso probablemente ocurra el próximo martes. Es decir, que en 2 semanas podríamos decir que ya. Quizá se toma la una semana que conclusión viene. final. Lo más probable la semana que viene ya se tenga el código, lo más probable, sí, aprobado por la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo tendrá que decidir. Y ahí hay mucha tensión. Porque hay temas muy controversiales sobre los cuales el Poder Ejecutivo ha dicho que tiene una posición, pero el código plantea otra. Entonces, todo el foco de atención yo creo que va a estar en el presidente de la República. O sí. sea, no tanto en la Cámara, porque ya se sabe entonces que el código pasaría sin el tema de las 3 causales, sin el otro, los temas, por ejemplo, lo de la discriminación que te habías hecho eco, el delito por discriminación que estaba incluido dentro del Código Penal. O sea, La disciplina violenta. Esa se modificó, Sí. el de la disciplina violenta. ¿Entiendes que el código en la Cámara de Diputados va a pasar así como lo estaría enviando el Senado de la República? Eso es lo que se prevé, pero cualquier cosa puede pasar. Hay mucho cabildeo que uno no ve. Yo sé que hay sectores que están cabildeando hacer modificaciones. De nuestra parte, las modificaciones que nosotros entendemos que a ese informe se deben hacer, ya nosotros la planteamos en un informe disidente que yo firmé junto con el diputado Santiago Vilorio de la provincia de Tomayor y los senadores Farideh Raful y Antonio Taveras del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo. ¿De qué se trata el informe disidente? Bueno, nosotros ahí planteamos que
En primer lugar, la corrupción debe ser imprescriptible. ¿Qué significa eso? La imprescriptibilidad tiene que ver con el plazo a partir del cual ya el Ministerio Público no puede perseguir un delito que se haya cometido. Actualmente, ¿a cuánto está en el nuevo? Actualmente, la prescripción máxima en el Código Procesal Penal es de 10 años. Y en este nuevo que se está discutiendo En también. el nuevo que se está discutiendo, producto justamente de la firmeza con la que nosotros defendimos la imprescriptibilidad, logramos que se aumentara a 20 años. Ok. Sin embargo, nosotros mantuvimos firme nuestra posición de que sea imprescriptible. Quiere decir que no importa el tiempo que haya pasado, si el delito es un delito muy grave de corrupción, no debería prescribir nunca. ¿Y va a ser retroactivo? No, No. Es de aplicación inmediata. Ok. O sea, que aplicaría para los casos de corrupción, exacto, que se hayan cometido Después que se apruebe. Después que se apruebe, exacto. Ah, No ok. tiene efecto retroactivo porque eso es un principio constitucional. Exacto. Exacto. Entonces ya esa imprescriptibilidad quiere decir que los delitos, si se aprobara de corrupción que se cometieran de ahí en adelante, podrán ser perseguidos siempre que se reúnan las pruebas necesarias para poder sancionar el delito. Hoy en día, a los 10 años, por ejemplo, quiere decir que muchos de los casos de corrupción que se cometieron, digamos, en los gobiernos de Leonel Fernández, como ya pasaron más de 10 años, aunque tengamos las pruebas en las manos, Se cae. ya Ya no se no puede. se puede Exacto. sancionar y perseguir. Pero nosotros lo que planteamos es la imprescriptibilidad. Eso está en nuestro informe disidente. Ok. ¿Por qué? Porque la corrupción lesiona los derechos de todos los dominicanos y las dominicanas a tener una vida digna, a tener Claro. servicios públicos de calidad. Porque ¿cuál es el argumento cada vez que uno va a un hospital y no hay medicina? No hay suficientes camas, no hay los equipos necesarios para hacer los procedimientos médicos. Que falta dinero. Bueno, pero lo que pasa es que el dinero hay suficiente, pero se lo están Exacto. robando. Pero ¿cómo tú crees que el Congreso de la República, que forma parte de los partidos políticos, que la mayoría de los que están ahí han sido los políticos tradicionales, que pertenecen a las organizaciones políticas donde se habría cometido actos de corrupción, aprobaría un código para que, o sea, afilar cuchillo para su propia garganta? ¿Tú sabes qué es lo grande? Que eso se aprobó así, porque este código ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados en el pasado mes de junio. Lo que pasa es que cuando se envió al Senado, perimió. Perime. Ujú. Porque después de 2 legislaturas se cae todo lo que se había hecho. Y la versión que se aprobó en la Cámara contenía la imprescripción. O sea que eso se eliminó ahora del proyecto. Ahora, te digo, en la comisión bicameral y, y en la versión que se aprobó en el Senado, porque se dieron cuenta. Y muchos dijeron, espérate, lo que tú dices, no vamos a clavar cuchillo para nuestra propia garganta. Afilar cuchillo, exacto. Es lamentablemente la política que tenemos. Otro de los temas que incluimos en nuestro informe disidente es el de las causales. Nosotros entendemos que de no incluirse las causales, el Código Penal estaría violando la Constitución por omisión. Así lo han considerado cortes constitucionales de países como Colombia y de países como Ecuador. ¿Por qué? Porque hay circunstancia en la que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo en determinadas circunstancias muy excepcionales y muy específicas implicaría una violación a sus derechos fundamentales que están protegidos en la Constitución. Claro. Pero y que no dicen se ven hay un suspendidos. conflicto de derechos fundamentales porque la Constitución habla de la prohibición de la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, que habría un choque de derechos entre lo de la madre y el Y el feto, niño. ¿no? Los choques de derechos se pueden dar. La propia Constitución consagra en su artículo 74 cómo se soluciona. Y te dice que tú tienes que armonizar los derechos en conflictos. El legislador no puede, ante un choque de derechos, decir y privilegiar los derechos de uno sobre otro, haya nacido o no. Por eso es que hay que dejar un abanico de opciones. Y en determinadas circunstancias, tú no puedes decir, ok, los derechos de este prevalecen sobre los de este. No, hay un choque y tú tienes que armonizarlos. En todo caso, ningún derecho es absoluto, ninguno. Y eso incluye el derecho a la vida. Por eso el propio Código Penal consagra circunstancias en las cuales no se penaliza una violación al derecho a la vida. Y nadie invoca la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la legítima defensa. Quien actúa en legítima defensa termina con la vida del otro. Y ese otro tenía derecho a la vida. Exacto. No lo Es pierde. cierto. Ahora, lo que se justifica es jurídicamente que actuó en un contexto determinado, actuó de una manera determinada que se justifica que no sea penalizada esa conducta. Pero con respecto a las 3 causales, Pasa lo mismo. sí, Se justifica que, no quiere decir que no se violó quizá el derecho a la vida desde la concepción, exacto. pero que se justifica que tú no lo penalices esa violación porque se trataba para garantizar otro derecho fundamental. Claro. Que es el Otra derecho- vida. Otra vida, que es la primera causal. Supongamos una joven que se le diagnostica de un cáncer, Como Esperancita, tan icónico en tan República icónico, Dominicana. leucemia. Y cuando de una vez los oncólogos le dicen tenemos que iniciar un proceso de quimioterapia.
como protocolo para iniciar cualquier quimioterapia, hay que hacerle una serie de pruebas. Dentro de esa prueba, si es una mujer, está la prueba de embarazo. Ella descubre, porque le están haciendo las pruebas necesarias para practicar la quimioterapia, que tiene 4 semanas de embarazo, no lo sabía. Wow. Entonces, los médicos no pueden iniciar la quimioterapia mientras se encuentra en estado de gestación. Solamente tiene 4 semanas. Qué fuerte. Y esa joven tiene 15 años. Es la única hija de su madre. Los médicos en nuestro país se negaron a iniciarle la quimioterapia porque tenían que desembarazarla. Decían que había que salvar las 2 vidas, pero para poder salvar esa criatura en su vientre había que esperar por lo menos 4 meses para intentar salvarla como una criatura prematura de 5 meses, a ver si se podía salvar. En esa espera murió Esperancita, que pudo haber salvado su vida si 4 meses antes hubiera iniciado el proceso de quimioterapia. En el caso por de no tener siempre, causales. En el caso de Esperancita siempre se ha planteado que hay, además de este factor, habían otros elementos que no necesariamente ha sido como se ha planteado. No manejo el caso en su totalidad, por eso no puedo hablar con propiedad sobre todo lo que ocurrió, pero sí que habían otros factores y que se establecía incluso que tal vez aún desembarazándola no pudiese sobrevivir, pero esas son conjeturas, que claro. se hubo en el momento. Ahora, nosotros escuchamos en la Comisión de Justicia el testimonio en unas vistas públicas en el Salón de la Asamblea Nacional de su madre. Y fue desgarrador. Allí los diputados lloramos, muchos, escuchando ese testimonio. Porque tú escuchar a una Se te madre aguaron los ojos. que su Ay, qué única bello. hija de 15 años se murió y ni siquiera le dieron la oportunidad de apostar a salvar su vida. Claro, porque ahí entra el tema de que no se le podía dar el tratamiento necesario por estar en gestación. Pero hay unas discusiones entre varios grupos que tenemos años esperando las modificaciones del Código Penal, que tenemos otros artículos como el feminicidio, el tema de los ácidos que también está penalizado y que los estamos delitos cibernéticos, muchísimas cosas que se muchísimas. encuentran dentro del mismo y que, según indican, está paralizado todo por el tema de las 3 causales. O sea, ¿cómo vendrían haciendo ustedes si tu voto disidente, tu informe no se conoce y se deja fuera de las 3 causales? Es necesario la aprobación de un código para todas estas modificaciones que van al cuidado y la seguridad de la población dominicana. Mira, es buenísima la inquietud. Yo que tengo 1 año y 4 meses trabajando esto desde el Congreso, te puedo asegurar que no es verdad que la razón por la que el código no se haya aprobado son las causales. Porque ahí eso se decide por mayoría de votos. Y los votos están claros y definidos. ¿Y por por eso qué se entonces prevé no que se el ha código aprobado? se va a aprobar sin causales. ¿Por qué no se ha aprobado? En años anteriores incluso el código se había aprobado. Y el Tribunal Constitucional declaró su nulidad Sí. por Por el el procedimiento. Ujú. Exacto. Ustedes están muy bien informadas. Entonces, no es cierto. O sea, el código se aprobó en 2 ocasiones. 2 veces. Es más, se ha aprobado en 3 veces porque se aprobó 2 veces siendo Danilo presidente y se había aprobado en el año Cuando 2006 Leonel. cuando Leonel siendo sí. presidente. Lo que pasa es que ellos lo han observado en cada ocasión y ha vuelto al Congreso. Cuando Leonel no existía la actual Constitución, cuando un presidente observaba una ley, esa ley podía quedar engavetada indefinidamente. Okay. A partir del 2010, cuando se observa una ley, hay unos plazos que si el Congreso no conoce de la observación, la ley entra en vigencia acogiendo las observaciones del Ejecutivo. Y finalmente esas observaciones fueron acogidas en el cuatrienio anterior, siendo Danilo presidente, y como tú decías, exacto, el Tribunal Constitucional lo anuló. ¿Qué pasa? El código vuelve. Y lo que tenemos 1 año y 4 meses discutiéndolo en un nuevo Congreso, que ese tiempo es un tiempo normal, porque es un proyecto muy largo, de más de 400 artículos, que contiene temas muy densos. De hecho, yo te puedo decir que en los debates de la comisión hay artículos que tuvieron mucho más discusión y tiempo de debate que las propias del causales. código. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo el mundo con ese tema estaba ya definido y tenía clara su posición. Perdón, José Horacio. Vamos a recibir esta llamadita que está bastante... Hay varias. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, te habla José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Felicito a ese joven diputado con buenas ideas. Quisiera un par de puntitos apuntarle. Adelante. Mira, la República Dominicana se ofana mucho y nosotros los dominicanos de que estamos a la par o que vamos en camino a la par a muchos países internacionales, excepto en este tema de las 3 causales. Me parece que nosotros, República Dominicana, creo que son los 5 países en el mundo tienen prohibido el aborto y nosotros estamos en esa lista. Otra cosa, el tema que usted mencionó de que el crimen prescriba, yo creo que el crimen que se cometa contra de falco contra el país
Porque no es lo mismo que yo a usted le robe algo de su cartera. Cuando un funcionario público comete un crimen, está defalcando a toda una nación. Y finalmente, me gustaría que usted proponga una moción o algo para eliminar estos diputados internacionales, que ese es el gasto más innecesario. Ninguno de los diputados de ultramar está haciendo nada. Gracias. Usted no lo ve ni siquiera haciendo un anuncio en ninguna parte. Pero uno tiene que llamar a la República Dominicana para pedir que hagan algo por uno. Gracias, corazón. Gracias por tu llamada. Bueno, como decía José Mena, la República Dominicana es uno de solo 5 países en el mundo que no admite ni siquiera una sola causal. Y eso tiene que llamarnos a la reflexión. Todos los países desarrollados del mundo que quisiéramos emular y donde nos quisiéramos ver, contienen excepciones, porque este es un tema que no es completamente negro, no es completamente blanco y que contiene un montón infinito de circunstancias que la ley tiene que contemplar y que tiene que prever. Independientemente de nuestras convicciones personales, hay derechos envueltos de por medio que tienen que ser garantizados por el legislador en un Estado social y democrático de derecho. Y con lo del tema de los diputados de ultramar, como señaló el oyente. José, ¿verdad? José Mena. José Jiménez. Hay 7 diputados de ultramar y yo los veo trabajando, a varios de ellos. Por ejemplo, la diputada Kenia Vidó de la circunscripción 1. Ojo, y ninguno son de mi partido. Pero sí puedo decir que compartimos en la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados y es sumamente activa, comprometida y responsable con su trabajo legislativo. Qué bien. Hay que ver ya la parte del trabajo de representación, porque ser un diputado no es solamente estar dentro del Congreso, es estar en las comunidades para escucharla, para transmitirle, para poder gestionar solución a los problemas colectivos de sus comunidades. Eso también es parte de un legislador y de un diputado como representante del pueblo que le eligió. Pero yo creo que eso es algo que se podría revisar. Requeriría una reforma constitucional. Yo creo que hay muchos temas para debatir y discutir en una reforma constitucional y ese podría ser uno de ellos. Ahora bien, nosotros tenemos una diáspora que aporta, que es que más aportes hace al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Así es. Los miles de millones de dólares que llegan Las cada año al remesas, país claro. en remesas que van directamente a las economías familiares para ellos poder consumir sus necesidades básicas, es invaluable ese aporte. Por eso yo creo que alguna forma de representación política tiene derecho esa diáspora a tener en nuestro país. Claro. Ahora, que deben ser 7, que deben ser 2, que deben ser 3, que deben ser en la Cámara de Diputados o en el Senado, o cuál es la forma de esa representación política, eso se podría discutir. Y yo estoy de acuerdo con que se haga. Ogla. Rápidamente. Bueno, rápido, madre, simplifícalo. que ya nos vamos. Sí, no, ya tiene No, una inquietud. Yo no he hecho la José, primera pregunta, ¿eh? Dale. Que ya hablo mucho. No, al contrario, está Al muy contrario, interesante. súper. Horacio, en el Congreso de la República podemos decir que hay como 3 ovejitas negras. Faride, el senador Antonio Taveras y tú. Yo diría El que tema- esos son 3 luces. Ogla, ¿cómo tú vas a decir ovejitas negras? Pero a la luz de la política tradicional, ustedes vendrían siendo como las 3 ovejitas negras dentro del Congreso Nacional. ¿Qué esto como lección de la política que necesitamos y tenemos en República Dominicana? A la luz de esto, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hace falta mucho empoderamiento, mucha educación ciudadana. Yo creo que, yo siempre digo, yo no me canso de repetirlo, nosotros vamos a tener mejores representantes, mejores autoridades y funcionarios públicos en la medida en que tengamos una ciudadanía empoderada, una ciudadanía activa, vigilante, pendiente del trabajo que hacemos dentro del Congreso Nacional en nuestro caso o en cualquiera una de las instituciones públicas. Yo me siento orgulloso también, aunque tampoco sean de mi partido, del trabajo que hacen como legisladores Antonio Taveras, Guzmán, Farideh Raful. Yo creo que son legisladores ejemplares y ojalá que puedan ser multiplicada la calidad de esa representación que nosotros tenemos. Después de diputado, ¿cuál es el otro tramo? Pero Dios mío. ¿Cuál es el otro tramo después de diputado? Yo estoy enfocado en hacer un buen trabajo como legislador para el que fui electo y ya será, ¿verdad?, las circunstancias, el camino, el destino que determinará los siguientes pasos políticos. Te iba a preguntar sobre la agresión sexual, la violencia sexual, la pena de muerte, todo esto, pero eso lo podemos indagar en otro momento. Me hubiese gustado más saber por el lado personal, el legado que dejó tu bisabuelo y todo ese legado familiar, que es un peso que tú cargas con él. ¿Qué significa tu abuelo, rápidamente? Es un Tu bisabuelo. compromiso, ambos, porque mi abuelo fue un héroe nacional, está enterrado en el monumento mausoleo a los héroes. Antitrujillista. Sí, vino en la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y para mí el legado de ellos es que nosotros tenemos que, a ellos y a toda su generación que luchó para que hoy tengamos democracia,
estamos obligados a cuidarla, a preservarla y a que los desafíos y problemas de la democracia seamos capaces de solucionarlo con más y mejor democracia, no con regímenes autoritarios, como algunos quieren volver hacia el pasado. No, es perfeccionando la democracia. Gracias, José Horacio Rodríguez, diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y por Alianza País. Gracias de verdad por estar con nosotros. Por fin estuvimos aquí. A ustedes, yo espero volver. Claro que sí. ¿Te brindaron café? Claro. Qué polite, políticamente correcto. Okay. Bueno, señores, vámonos a una pausa agradeciendo la sintonía de todos los que nos están oyendo y nos están reportando a través del WhatsApp. Gracias por estar con nosotros. Esto es Distrito Informativo. Nos vamos a una pausa y volvemos. El tránsito primero, por supuesto. No, pausa. Distrito Informativo.